Gloria a Dios. Bueno, desde la semana pasada empezamos a hablar acerca del reino de Dios. Y si me permiten extraer ideas principales del mensaje la primera es que el reino está cerca. De hecho, así era el título, ¿no? El reino no está lejos. Amén. Entonces, la primera idea principal es: el reino está cerca. O sea, el reino de Dios está a tu alcance y al mío. Amén. El Señor, aun cuando tú y yo no veníamos a la iglesia y no habíamos entregado nuestra vida a Jesucristo, el reino estaba cerca, estaba tan cerca que por eso alguien te habló de Jesús. Amén. ¿Qué te quiero decir? Que para mucha gente a tu alrededor que no va a la iglesia, el reino está cerca. Y Dios te ha puesto ahí para que anuncies ese reino. Amén. Amén. ¿Cuál era la otra idea principal de ese reino? Era el arrepentimiento. Para ingresar a ese reino, el primer requisito es arrepentirme. Era el mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, a mí no me sirve de nada que el reino esté cerca y no disfrutarlo, no ingresar en el reino. Amén. Amén. ¿Cuál era la siguiente idea? Porque lo basamos la lectura en que el reino de los cielos se habían acercado cuando al Señor Jesús le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Y él dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Amén. Esa era otra idea, que Dios está interesado en que tú y yo disfrutemos del reino, porque el mismo Jesús nos está enseñando a pedir el reino, a que venga el reino. Imagínate tú todos los días decirle al Señor que venga tu reino. Por la mañana: Señor, que venga tu reino, que venga tu reino. Y tal vez te parece contradictorio porque dirás: y si ya quiero el reino, ¿para qué le pido que venga? Porque tal vez hay áreas en tu vida en las que el reino no está gobernando. Amén. Por ejemplo, tus finanzas. ¿Está gobernando el diseño de Dios? ¿Está gobernando la abundancia de Dios? ¿O a veces vamos con las finanzas ahí un poquito medio muertas? ¿Está gobernando la vida del Espíritu en tus finanzas? ¿La salud? ¿La relación con tu esposa, con tu esposo? Tal vez hay áreas de nuestra vida en la que dice el Señor: necesito tu reino en el área de mis pensamientos, por ejemplo. Necesito tu reino en el área de mi fe. Necesito tu reino en el área de mi sexualidad, porque hay cosas que todavía están desajustadas por ahí. Hay cosas que no están muy en orden. Necesito establecer el reino, que se establezca el diseño de Dios. Amén. Entonces era: venga tu reino. Y una de las partes de una de las versiones que leíamos era: lo más importante es que reconozcan a Dios como su único rey y que hagan lo que Él les pide. Amén. Reconocer al Señor como mi único rey. Siempre me gusta poner un ejemplo, porque con el tema financiero, por ejemplo, a veces somos muy espiritualoides y nos creemos, no sé por qué nos creemos, que ser humilde es ser pobre, cuando no es así. Yo conozco pobres que son muy arrogantes y ricos que son muy humildes. Entonces no es una cuestión de cantidad de billetes, es una cuestión de la actitud del corazón. Amén. Entonces Dios le dice a algún hijo suyo: hijo, otro hermano tuyo en la fe, otro hijo mío, está pasando hambre. Quiero que vayas y hagas una compra de los mejores productos, de unos 400 o 500 euros, y vas y se la das a mi otro hijo, porque le prometí que le iba a sustentar, que no le faltaría para comer y que no he visto justo desamparado que mendigue pan, y quiero cumplir esa promesa a través de ti. Y ya tienes una orden de Dios, ¿no es cierto? Amén. ¿Sí o no? ¿A quién le gustan ese tipo de órdenes de Dios?
Alguno hizo, ¿me gusta o no me gusta? A mí nos gusta que Dios nos hable, pero muchos hermanos no les gusta que Dios les toque el bolsillo. Amén. Aló. Y te vas a gastar 500 euros en ese hermano. Fíjense dónde está la mentalidad. Muchos quieren ser el hermano que recibe la compra y contar el testimonio del domingo. Hermanos, tenía hambre y Dios tocó a alguien que yo no conocía y vino y tocó la puerta de mi casa. Dios es fiel. Amén. Y me gusta estar en esa posición, pero ¿por qué no pensar en que Dios me puede llevar a mí a estar del otro lado? El que va y llama a la puerta y dice, Dios me habló, tenga, esto es para usted. Amén. ¿Sabe por qué? Porque aún en el Evangelio, estando pudiendo disfrutar del reino y de la riqueza del reino, seguimos teniendo mentalidad de mendigos. Amén. Seguimos teniendo mentalidad de que recibe la limosna. Y es lo que les decía hace un ratito, Dios te puede bendecir de tal manera que tú administres, que alcance para ti y sobre para otros, porque esa es la promesa. Que sobre y de lo que sobra, abunda. ¿Eso qué quiere decir? Que ya se cubren tus necesidades. Pagas alquiler, hipoteca, la cuota del coche, el colegio de tus hijos, comida, todo. Internet, wifi, todo. Y de cuando ya tienes cubierto todo, te sobra. Pero de lo que te sobra, sobra tanto que te sobra para guardar para tus ahorros, guardar para una emergencia, guardar para tal, pero es que además sobra tanto que te sobra para bendecir a otro. Amén. Pero nuestra mentalidad de mendigos, soy humilde, hijo de Dios, nos lleva a ser tener la actitud del que siempre tiene la mano esperando que le dé. Cuando Dios te quiere bendecir de tal manera, no es por orgullo ni por soberbia, pero que es el que saca y bendice al que necesita. Amén. Amén. ¿Quién quiere? Amén. Yo quiero, hermanos. Yo quisiera. Y esa es la vida abundante. Esa es los diseños de Dios. Porque dice la palabra que a los pobres los tendréis siempre. Amén. Pero no pensamos eso. Si yo les digo, hermanos, a los pobres los tendrán siempre, los estoy sacando a ustedes de la condición de pobres. Amén. No les estoy diciendo que ustedes serán pobres siempre. Y no estoy diciendo que todo el mundo en la iglesia tiene que ser rico y que el que no sea millonario está en pecado. No. Pero si hay personas en la iglesia, en el pueblo de Dios, a los que Dios le interesa sacar de esa condición económica para hacer de bendición a otros. Porque no son los que se comen todas las semillas, sino los que, además de que tienen lo que es necesario para comer, siembran. Y el reino de Dios se va a extender. Siembran en el reino, siembran en la obra, siembran en un ministerio misionero, siembran en un ministerio, yo que sé, en países donde es necesario ir a construir un pozo para sacar agua, algo tan básico como es sacar agua. Amén. Porque no tienen los recursos. Y detrás de esa obra va el Evangelio. Amén. De un Dios vivo, de un Dios poderoso, de un Dios de amor, un Dios que suple. Amén. Entonces fíjate que una de las versiones dice que reconozcan a Dios como su único rey y que hagan lo que Él les pide. Obediencia. Quiero el reino de Dios, debo de obedecer al rey de ese reino. Amén. Lo que no puede ser es que yo anhele el reino de Dios y convertirme en un rey donde se hace lo que yo digo en el reino de otro rey. Eso es un golpe de estado. Yo ingreso al reino y soy siervo. Amén. Soy hijo, pero también soy siervo. Y el rey es el que en su palabra, que ya nos la dio la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, me dice qué hacer. Y no solamente la palabra escrita,
Él nos dejó su Espíritu, que viene y nos guía día a día en las decisiones que debemos de tomar, Amén. pero además en lo que el Padre quiere que se haga. Porque decimos, Padre nuestro, hágase tu voluntad. Y nuestra oración es siempre pidiéndole a Dios que haga lo que yo quiero, lo que yo necesito. Es que necesito, ay, cómo me gustaría ay, bendíceme, Señor, bendíceme. En agosto yo quiero ir a Cancún, es el sueño de mi vida, ir a Cancún. Otros son más espirituales, yo quiero ir a Israel. Otros son más espirituales, Israel, Señor, yo quiero ir a Israel. Y está bien que quieras ir a Israel. Y está bien que le presentemos a Dios nuestros anhelos en oración. Pero está mejor que Dios nos presente sus deseos. Amén. Que Dios te diga de una vez por todas, mira, perdona ya de una vez por todas a tu suegra. Amén. Ya se acabó la tontería. Como yo te perdoné, perdona la ofensa. Déjate de mañas. ¿Aló? Amén. Ahí el pueblo dice, amén, aleluya, gloria, santo. Y hay gozo, ¿no? Así como yo le presento a Dios mis anhelos, mis deseos, mis necesidades. Señor, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Qué necesita? Mire, así lo va a hacer aquí para que sea la cámara. ¿Qué necesita su majestad? ¿Cuáles son las órdenes de mi rey? Amén. ¿Cuáles son los deseos de mi padre? Y yo como hijo obediente, porque como dice esta palabra, que reconozcan a Dios como su único rey y que hagan todo lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Amén. ¿Se acuerdan que otra versión dice buscar primeramente el reino de Dios? Es que busquen a Dios como único rey. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas le vendrán por añadidura. Amén. Entonces, cuando yo me enfoco primero en los deseos de Dios, en las necesidades que tiene Dios, las añadiduras vendrán. Dios no es injusto. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero yo tengo que creérmela. Tengo que creérmela. Que soy justificado por la justicia de Jesús, no por mis méritos. Pero ya Él me justificó. Y que mis descendientes no van a mendigar pan. Amén. Entonces, como idea general también de lo que predicamos la semana pasada, es que Dios está interesado en que nosotros disfrutemos de su reino. Él no ha puesto allí una policía de aduanas a decir, aquí no entra nadie. Él no sacó al ejército ahí a decir, al ejército de ángeles a decir, este es el reino de Dios, vosotros humanos no tenéis acceso. No, todo lo contrario. Dios está interesado en compartir su reino con nosotros. Amén. Vamos a ver lo que dice Mateo, capítulo 3 y versículo 2. Dice, este era su mensaje: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y estas son palabras de Juan el Bautista. Amén. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista inició su ministerio antes que el Señor Jesús? Amén. ¿Se acuerdan? O sea, solamente dos personas parece que conocen la historia. Que Juan el Bautista inició su ministerio antes que Jesús, porque él iba a preparar el camino para el Señor. Amén. Y este era el mensaje de Juan el Bautista: arrepiéntanse de sus pecados. Pero, cosa curiosa, Juan el Bautista no le estaba hablando a paganos, filisteos y incircuncisos. Amén. Si Juan el Bautista estuviera aquí ahora y tuviera que empezar, nos hablaría a la iglesia y nos diría a la iglesia: arrepiéntanse de sus pecados. Amén. Respire hondo y diga, oh my God. Si Juan el Bautista
estuviera ahora aquí para preparar el camino de Jesús que fuera a venir, vendría a la iglesia y mira el mensaje que le daría a la iglesia, no al mundo, no a los filisteos, no a los paganos, no a los incircuncisos, a la iglesia, al pueblo de Dios. Juan el Bautista le habló a los israelitas, pueblo de Dios, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquellos de que ellos eran tan orgullosos, somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Así mismo nosotros los cristianos de hoy en día, soy cristiano evangélico pentecostal, aleluya, gloria santo al Rey de Israel. Y muchos de nosotros vamos así todos orgullosos y voy a la iglesia apostólico y profética, arrepiéntete. Amén. Fíjese el mensaje. ¿A quién va dirigido? Este era el mensaje de Juan el Bautista, el inicio de su ministerio. Y podemos ver aspectos importantes, claves de su mensaje. Primero, arrepiéntanse. Lo que me llama mucho la atención es ¿a quién se lo decía? Amén. Diga conmigo, a mí. Amén. ¿Será que tendremos que evaluarnos y decir, Señor, ¿en qué estoy fallando? Amén. Porque con mucha alegría digo que soy un hijo de Dios. Soy hijo de Dios, ay, soy un hijo de Dios. Soy un hijo bendecido, soy un príncipe del reino. Pero ¿en qué aspectos estoy siendo un hijo caprichoso, desobediente, mezquino? ¿De qué aspectos de mi vida tengo que arrepentirme y poner en orden de una vez por todas? Y que la santidad del Espíritu Santo embargue mi vida en mi casa. Amén. Amén. Y fíjense que otro aspecto del mensaje de Juan el Bautista era: el reino ya se ha acercado. Porque decía: arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero es que además quiero que veamos Mateo 4:17, que es el inicio del ministerio de Jesús. Fíjense cómo empieza Jesús a predicar. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar, dice esta versión. ¿Y qué predicaba? Póngale cuidado. Decía: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cercano. Amén. Qué curiosidad que el ministerio de Juan el Bautista y el ministerio del Señor Jesucristo empiezan de la misma forma, casi que calcado. Y que no me parece casualidad que Jesús no le hablaba a filisteos, no le hablaba a paganos, no le hablaba a incircuncisos, no le hablaba a incrédulos. Le hablaba a gente que creía en Dios, que eran judíos, que iban a su sinagoga cada día de sábado, que muchos guardaban lo que ordenaba la ley y que creían en Dios. Y Jesús mismo le dice: arrepiéntanse, porque a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Y cómo comenzó? Arrepiéntanse. O sea, si Juan el Bautista viniera hoy en día a la iglesia, su mensaje sería: arrepiéntanse. Pero qué fuerte que si Jesús viniera a iniciar su ministerio, ¿qué nos diría? Arrepiéntanse. A mí me están dando taquicardia, Señor. Porque no sé por qué hemos vuelto el evangelio como que otra cosa, que está bien. Yo creo que Dios te prospera. Yo creo que el anhelo de Dios es que vivas una vida próspera y que tengas ciertas comodidades en la vida. Un coche, y ojo, un buen coche, no un coche que tenga miedo de que ahora que salgas de aquí no llegue a casa, sino que se queda bebido a mitad de camino. No, un buen coche con ciertas comodidades. Pero lo más importante no puede ser el coche. Yo estoy seguro que Dios quiere bendecir a sus hijos con su vivienda, con su hogar. Pero no puede ser que sea más importante el hogar, la vivienda, la casa, el coche, lo material,
que ciertamente creo que Dios te quiere bendecir. Un buen teléfono, que no tengas el temor de que si no pagas mañana te lo van a cortar. No, que puedas pagar y vivir dignamente. Amén. Pero no puede ser que yo anhele todo eso sin haberme arrepentido. Y que lo más importante del mensaje sea lo material. Cuando por la palabra estamos viendo que el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Jesús era arrepiéntanse, más vale creo que tengo que autoevaluarme y empezar a corregir ciertas cosas. Esto ya llegará. Esto, lo material, no es lo más importante. Es necesario para nuestras vidas. Dios me lo proporcionará. Necesito un coche, necesito un vehículo para llevar a mi familia, para traerlos, porque en tiempo de lluvia te subes al coche y vas bien. En cambio, en el autobús, con la sombrilla, con los niños, y llega el aire y hace, y la sombrilla hace, y tú te quedas como, ay, nos mojamos. Y hay cosas que son necesarias. Y está bien porque las necesitamos, que las anhelemos, sí, está bien. Y creo que Dios en su proyecto de lo que es el reino te quiere dar y te quiere dar de lo bueno, porque Dios es excelente. Él no da migajas, Él da de lo mejor. ¿Y por qué lo digo? Porque dio a Jesús. Amén. No se escogió un ángel por allá, el más flaco, el más débil. Bueno, mandemos ese ángel. No, mandó lo mejor del cielo, su propio Hijo. No escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no te dará con él todo lo que necesites? El problema no es él, el problema no es el reino, el problema soy yo, aquí en la tierra. Que estoy aquí muy romántico, Señor. Tu reino, Señor. Uy, qué buena que está la secretaria de la empresa, esas piernas que tiene, mamacita. Uy, verdad que soy casado. No cuadra. Oh Señor, que venga tu reino, aleluya. Señor, pero no le des pasaporte a la bruja mi suegra, Señor. Esa mujer yo ni allá me la aguanto. Señor, que venga tu reino. Pero Señor, yo perdono, Señor. Pero tú sabes quién no me traga, quién no me pasa de aquí, Señor. Tú sabes. Arrepiéntete de esa falta de perdón, de esa falta de misericordia, de esa falta de amor. Amén. Entonces, cuando sanamos y cuadramos todas esas cosas, ahí sí te creo que el reino de los cielos se empieza a manifestar en nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces me doy cuenta que he sido una persona autosuficiente. Bueno, Señor, voy a empezar a depender no solamente de ti. Voy a confiar en mi esposa. Amén. Voy a confiar en mi esposo. Voy a dejar de ser tan autosuficiente. Hay gente que es autócrata, hombres y mujeres por igual, porque hay mujeres que, madre mía, pues Señor, voy a ser más dialogante. Amén. Voy a aprender a escuchar. Amén. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? O empiezo a predicar de prosperidad para que estén contentos, digo, y ¿qué hacemos? Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, gloria a Dios. Y fíjense que es importante mencionar que el propio Jesús dice, vuelvan a Dios. El propio Jesús dice, vuelvan a Dios. Y se lo está diciendo a creyentes en Dios. Y le dice, vuelvan a Dios. Amén. Después de esto, Jesús se escoge 12 figuras, 12 figuritas, 12 personajes. Porque los discípulos eran unos personajes, hermano. Y Jesús escoge
12 discípulos, 12 apóstoles. Y después de que escoge a 12, uno era ladrón, otro era recaudador de impuestos, otros dos eran tan agresivos y tan impulsivos que les puso los hijos del trueno. Ese que dice, el que románticamente conocemos, el discípulo del amor. Pues Jesús le puso el hijo del trueno, de la impulsión. Señor, déjame que hoy le reviento la cara. Así era el discípulo del amor. El apóstol Juan y su hermano. Señor, déjame orar y yo pido que descienda fuego y nos consuma. Tranquilo, Juan, no estamos aquí para eso. El tiempo de vida fue antes. Ese era, Señor, yo pido que sean consumidos y que se vayan al infierno de una vez. Tranquilo, Juan. Ese era el discípulo del amor. Ves que tenemos un evangelio muy romántico y muy idealista. ¿No será que muchos de nosotros somos así? Llegamos a la iglesia, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos y Señor, soy una pobre víctima de la vida, pero aunque sin fuerzas yo te levanto mis manos. Y estoy buscando que Dios me consuele y coja ese sentimiento de delicadeza y de fragilidad y mi niño lindo. Pero luego de levantar las manos me subo a mi coche y que no se atraviesen de la patineta. Que le paso, cuidado que esto pasa a pis y pesa. Y con el coche, y el que estaba todo romántico en el coche es un hijo del trueno. O con la esposa es un hijo del trueno. O con los hijos es un hijo del trueno. Y las hijas del trueno no las mencionemos, porque nos revientan la prédica. Amén. Amén. ¿Estamos bien? ¿Estamos animados? Amén. ¿Sí? Estamos aprendiendo un poquito, que esto es reino, Amén. Yo quiero ser moldeado para ser un ciudadano ejemplar de ese reino. Amén. Para andar y manifestar ese reino aquí en la tierra con dignidad. Amén. Entonces Jesús escoge a estos 12 personajes y les dice, bueno muchachos, ya hemos estado un tiempito juntos, les voy a dar una misión. Van a ir de 2 en 2 y van a ir a predicar. Por primera vez. Luego los envío de nuevo. Pero la primera vez les dice, Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 7. Dice, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. Póngale cuidado a las instrucciones. Las instrucciones del maestro. No vayan entre los gentiles, ni entre ningún pueblo samaritano. O sea, Jesús les dice, no vayan entre los incrédulos. Imagínense que yo me organizo ahora aquí en la iglesia un buen, poderoso y ungido equipo de evangelismo. Y les digo, no vayan a la gente inconversa, no vayan a los ateos, no vayan a los pecadores, no. Vayan a la gente que es cristiana. Fíjense cómo hay cosas de la palabra que no nos cuadran. Jesús les está diciendo, no vayan a ningún pueblo samaritano ni a los gentiles. Versículo 6. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. ¿Cómo está llamando al pueblo de Israel? Ovejas descarriadas. Haga así conmigo. Agárrese la cabeza y diga, oh my God. Hágale. Así como los niños cuando dicen, Dios mío, a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. ¿No será que hay gran parte del pueblo evangélico, cristiano, pentecostal o de la denominación que le dé la gana, que está descarriado? Amén. Hello.
Póngale gozo, hermano, nos vamos a danzar, dancemos ahí. Amén. Pero es preocupante, porque Jesús envía a esos 12, a ese equipo de evangelismo, dice: vayan más bien a las ovejas descarriadas de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Y ya hemos hablado de los requisitos: arrepentimiento, papá, no voy a volver a repetir porque se me va la hora repitiendo y repitiendo, pero es que quiero que quede claro, y soy consciente que a base de repetir, algo se nos tiene que quedar en el cerebro. Amén. A mí me impacta, hermanos, que la primera instrucción es que lleve el mensaje primero a los que no son creyentes, y segundo, que diga exactamente lo mismo: el reino de los cielos está cerca. Me llama la atención que Jesús nos dijera: prediquen de mí, el Mesías, prediquen de mí, el Salvador. Prediquen que el reino de los cielos está cerca, que predicando el reino de los cielos están predicando el rey. Amén. Y si está cerca es que el rey anda por aquí. Amén. Wow, hermanos, yo no sé si alguien es sensible a esa palabra, pero lo volveré a repetir: el rey anda por aquí. Amén. El rey está pasando por aquí. Amén. El rey está aquí cerca, porque ha puesto aquí al pastor César a decirle: iglesia, el reino de los cielos está cerca. Gracias, Señor. Y yo puedo ver al rey paseándose por estos lugares. Amén. Mire, iglesia, el reino de los cielos no se trata solamente de una teoría, no se trata simplemente de un concepto teológico, no puede ser solamente un conocimiento intelectual. Tenemos que ir más allá. Ay, el domingo el pastor predicó el reino de los cielos y leyó Mateo tal, Mateo cual, y dijo esto, y Juan el Bautista, y sabérnoslo de memoria de forma lógica. Sí, está bien, tenemos que saberlo y entenderlo de forma lógica, pero en nuestro espíritu tiene que pasar algo. Y es eso de que saber que si el reino está cerca, el rey está de mi parte, está cerca de mí, que no estoy solo, que pase lo que pase, haya guerra en Ucrania, haya guerra en Rusia, haya que venga un meteorito de los confines del universo, el rey está conmigo, el rey está cerca. Que no estoy solo, Amén. que no tengo que afrontar las dificultades de la vida solo, levantando mis manos, aunque no tenga fuerza, levantando mis manos. Que puedo pasar las vicisitudes de la vida danzando, gozando en el río de Dios, el río de Dios. Amén. Porque precisamente porque el rey está cerca, el rey está conmigo, tengo la victoria, hay poder, hay autoridad, hay unción. Y creo y abrazo su palabra que dice que pida todo lo que me haga falta y Él me lo dará. Y no me da a gotitas. ¿Necesitas unción, hija? Toma un poquito de unción. Una gotita de unción. Y créame que estoy seguro que una gota de unción es poderosa en nuestra vida. Amén. Pero ¿sabes qué hace el rey? Coge y derrama sobre tu cabeza. Amén. Derrama y te da, y te da, y te da, y tiene a disposición. Y los que ponemos el límite somos nosotros. Amén. ¿Se acuerda de la viuda? Le dijo el profeta: ve y consigue vasijas, cántaros. Y ella tenía un poquito de aceite y empezó a llenar. Llenó un cántaro, llenó otro, y esto no se acababa. Y llenaba, y llenaba, y llenaba, y llenaba, y llenaba, y esto no se acababa.
y esto no se acababa. ¿Y sabe qué representa el aceite? Representa la unción. ¿Sabe cuándo se acabó? Cuando llegó el límite de lo que ella había puesto para llenar. Amén. ¿No será que somos tú y yo los que le estamos poniendo límites al reino? Rompe esos límites de una vez por todas. Humillémonos ante el Rey, único y poderoso Dios, creador del cielo y de la tierra. Dejémonos de tanta doctrina, tanta teología y creamos con el corazón. Amén. Creamos con el corazón y amémoslo con todas nuestras fuerzas. Amén. Que Dios sea más importante en mi vida Sí, Señora. y en la tuya. Iglesia, yo considero de que la evidencia de que una persona realmente ha entrado en el reino es que ese reino se empieza a hacer evidente en su vida. Amén. Y le voy a tener que poner un ejemplo ya para terminar. Cuando mi esposa y yo todavía no participábamos del reino de Dios, no conocíamos el reino, creíamos en Dios. A mí mi abuelita me llevaba a todas las misas, el domingo, entre semana también, al Milagroso de Buda, a la Virgen de, creo que era la Macarena, que era igual, no me acuerdo, a una Virgen del montón que hay. Me llevaba la Virgen y me daba para prender la velita y yo le ponía la velita y me llevaban a hacer la primera comunión y me pusieron mi corbatita, que está la foto, ¿no? Está la foto. Y se emborrachaba la familia a costillas mías, porque yo me fui a dormir y ellos me quedaron bebiendo, pero bueno. Y yo creía en Dios y crecí con un cierto mínimo nivel de temor de Dios. Era mínimo porque era un pecador igual, era un fornicario, era terrible, era mujeriego, me gustaba beber, fumaba como carretero, fumaba como la bandera muerta a la orilla del río. Dice un dicho, ¿se acuerdan anteriormente que las señoras lavaban a la orilla del río y estaban con... Pues yo fumaba tal cual. Y era vanidoso, y era agresivo, era violento, con lo pequeñito que me ve, pero sí, era violento. Tenía altos niveles de violencia. Por cosas de la vida me encuentro con mi esposa. Venía de un proceso de una enfermedad mental. Tenía tratamiento psiquiátrico. Y por las vueltas de la vida conocí a mi esposa, nos hicimos novios, nació nuestra hija, nos juntamos a vivir, salió el viaje para España, tenía yo 24 años, y yo volví a España sin Cristo en mi corazón, pero el reino cerca de mí yo no lo sabía. El reino cerca de mí yo no lo sabía. Y por esas cosas de la vida llegamos 6 años después a vivir a Cantabria. 4, perdón, de Cantabria a Barcelona, 4 años después de estar viviendo en España. Y alguien nos dice, ve, ¿por qué no vamos a una iglesia? Y yo, no, qué pereza, ¿no? Una iglesia, los aleluyas. Me dan alergia. Yo era así, hablaba así de los evangélicos. No, qué pereza, un domingo es para estar en Guayabao, con dolor de cabeza de la borrachera del sábado. Imagínense, ¿no? Ya no bebía, ya no estaba dedicado a mí, pero meterme en la iglesia un domingo, no. Cuando eso estaba de moda, Juan Pablo Montoya, y vamos a ver al compatriota en la Fórmula 1, y no sé qué, y mi mente iba en otras cosas. Cuando por cosas de Dios fuimos a la iglesia, oh, Cristo tocó mi vida. Cristo llegó a mi vida. Un hombre con tantos vacíos, con depresión, porque yo tenía depresión. Estaba arruinado económicamente.
tenía mi coche aparcado y no lo movía porque si había una emergencia yo no tenía para repostarle gasolina. Y lo tenía aparcado por si había una emergencia de noche con nuestra hija, poder utilizarlo y que no estuviera vacío. Mi esposa con una depresión, yo digo siempre que yo tenía una depresión de caballo, pero la depresión que tenía mi esposa era de camello. La depresión que ella tenía era peor que la mía. Y Cristo, el Rey del reino, transformó nuestras vidas. No nos soportábamos, nos amábamos, pero no nos soportábamos. Yo no la soportaba, ya me aburría, yo no quería llegar a la casa de trabajo, no quería llegar. Y nos amábamos, pues manteníamos discutiendo por el dinero, por las finanzas, porque no había, por la escasez, una cantidad de cosas. Yo no entendía su problema de depresión. Estábamos hablando con alguien en la calle y ella salía corriendo y yo decía, pero qué grosera, ¿cómo deja a la gente así? Perdón. Y yo, mami, ¿qué pasa? ¿Cómo haces esto? Y era su depresión, que no resistía, no aguantaba y tenía que salir corriendo. Yo no entendía eso y era motivo de discusión. Pero cuando el reino llegó a nuestra vida, se hizo evidente. Se hizo evidente. Seguimos teniendo dificultades como todo el mundo, pero el reino se sigue haciendo evidente. Amén. El reino se sigue haciendo, porque el reino no se ha alejado. El reino no se ha alejado. Y cuando te digo que el rey está cerca, yo puedo ver cómo el Señor va caminando al lado de muchos de ustedes. Amén. Y sabe, esos trajes, esa capa del rey que lleva su corona, y cuando va paseando por los atrios de su palacio, y cómo su capa se mueve. Cuando dije yo, el rey está caminando, el rey está cerca, pude ver cómo se iba moviendo por aquí, y pude ver esa imagen de la capa. Amén. Un hombre, un rey que camina con firmeza, con autoridad, sin preocuparse. Aunque haya guerra, el rey sabe que ya la ganó, que ya venció. Y eso es lo que el Señor te quiere impartir esta tarde. Eso es lo que el rey quiere llenar tu corazón. Yo no sé qué cosas son con las que tú estás luchando. De muchos sí, porque los conozco, pero hay cosas que tal vez tú tienes muy guardadas en tu corazón. El reino está disponible para ti. Hay acceso. Yo no sé si a alguien de internet le bendice esta palabra. Hay acceso para ti en el reino. No se han cerrado las fronteras. Hay acceso para ti en el reino, pero al reino no se entra de cualquier manera. Amén. Amén. Papi, te damos gracias por tu bendición, por tu presencia, por tu palabra, que ciertamente siempre nos confronta. Gracias, Señor. Pero también siempre nos anima, siempre nos impulsa. Amén. Tu palabra siempre trae esa dosis de vida que necesitamos. Tu palabra trae ese refrigerio, Señor. Tu palabra trae para suplir cada necesidad de nuestra existencia, Señor, en alma, mente y cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijas, a tus hijos, Señor, y te pido que tu reino se siga haciendo evidente. Amén. En sanidades, en salvación, en prosperidad. Tu reino se siga haciendo evidente, Señor, en milagros, milagros de todo tipo, Señor, milagros financieros, milagros, Señor, de sanidad, en liberación, en que se rompan las ataduras, las cadenas, los yugos de opresión, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Por el poder de tu nombre, Jesucristo, por el poder de tu sangre, oh Rey soberano. Porque tú venciste, oh Rey, cuando te hiciste en condición de siervo, venciste el pecado. Cuánto más con la autoridad que como Rey, Señor, y sentado a la diestra del Padre tú tienes. Señor, envía tu Espíritu con autoridad sobre nuestras vidas y ayúdanos, bendito Dios, ayuda a superar
mi debilidad. Ayúdame a superar mi incredulidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Rey, gloria al Rey, gloria al Señor.